Consideramos que es estar al servicio y acompañar y gestar con y desde las víctimas. Eso es fundamental. Pero también quiero reconocer el trabajo que hizo nuestra representante Carmen Ramírez Bocán, también con el equipo, con la comisión de seguimiento de la Comisión de la Verdad de ese legado, que ahora estamos también desarrollando, y con las diferentes plataformas de organización de víctimas, tanto organizaciones de base, porque somos conscientes que en todo el mundo tenemos organizaciones de base, creadas por nuestra misma gente, por las víctimas, por seguir organizándonos, pero también plataformas, como se ha dicho estos días, el Foro Internacional de Víctimas, la Constituyente, el Encuentro Amplio del Exilio, la Red de Diplomacia Feminista, que también se está conformando, la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, y todas las demás que hay en Sudamérica, Centroamérica, en el norte, en toda Europa, en Groenlandia, en todos los lugares. Y ese, compañeros y compañeras, esto que nos ha compartido la defensora y que conocemos en esta nueva ley de víctimas, es importante que todas y quienes nos ven nos demos ese aplauso de un trabajo organizado y que ha tenido incidencia política. Pero como nos dice la defensora, tenemos retos y es importante, sobre todo, si el 22 de febrero hay que tener la reglamentación para que se implemente y se materialice, porque como bien lo decía la defensora, todas aquí somos testigas de que muchas veces no es solamente la aprobación jurídica, sino la implementación. Y ahí no nos podemos cansar y tenemos que seguir todas unidas, hacer seguimiento, pero también exigibilidad del cumplimiento de la ley. Muchas gracias por esa exposición. Desde La Paz, papel aguantando en Mosquera. Ayer a mi llegada a Valencia aprendí una expresión que me ha conmovido mucho. Pueblo ayuda al pueblo. Esto con ocasión a la Dana, a esta tragedia que, similar a la que estamos viviendo en el Chocó, en La Guajira y en Bogotá, nos tocó implorar la ayuda, la solidaridad, pero también la cooperación de empresarios, supongo que banqueros, instituciones y algo del Estado. Con estas palabras quiero dar un saludo muy especial a la defensora del pueblo, Iris Marín, una mujer que solo hace 3 meses la escogimos en el Congreso. Una mujer entonces que hoy me siento orgulloso de haber votado por ella, pero junto conmigo, de los 188 congresistas, representantes de las regiones, todo lo hicimos, casi todo lo hicimos, convencidos justamente que esas expresiones que ella acaba ante ustedes y ante Colombia y ante el mundo decir, fue el objeto justamente que nos motivó a la Universidad de Valencia, igual que al Instituto de Investigaciones y Desarrollo Local, a la doctora Teresa, nuestra modeladora, pero a todas las organizaciones de víctimas, a ustedes con quien en muchas ocasiones, siendo yo el presidente y coordinador de la Comisión de Paz del Congreso, nos encontramos de manera virtual y escuché sus inquietudes, sus temores. Aquí también tengo que saludar a la distancia a mi hija Samantha, que hoy cumple 21 años y en febrero de este año tuvo que, junto con su mamita y sus otros hermanos, irse de Colombia por miedo, dejando sus estudios, dejando sus emociones, dejando una vida llena de esperanza y tener que enfrentarse a un idioma diferente, a un clima diferente, a una vida diferente, que es lo que muchos de ustedes también les ha tocado que vivir, regresarse
a su país a enfrentar los desafíos que la vida nos depara ya, con extorsiones, con amenazas y con muerte inclusive. El universo de las víctimas es eso, nos transforma. En mi caso, además, yo tuve que sufrir, estudiando en Bogotá en la década del 80, el asesinato de mi hermano Edgar, que siendo policía lo asesinó la FARC. Pero saliendo de esta tragedia tuve que enfrentar un secuestro junto con mi hermano Sócrates, y eso es lo que nos motiva justamente a que, no siendo políticos, hemos llegado al Congreso de la República junto con 15 compañeros más que representan a esa marginalidad y a esa Colombia, el país de la belleza, dice nuestro presidente, esa marginalidad, a los campesinos, a los líderes, lideresas sociales. Allí hay 16 jóvenes, yo no tanto, pero sí hay 16 jóvenes como congresistas que día a día tratamos en nuestro accionar desde el Congreso luchar por las víctimas del conflicto armado, porque cuando hablamos de víctimas realmente tenemos que tocarnos el corazón y darnos cuenta de que hay un conflicto absurdo, largo, extenso, y que no entendemos muchas veces cómo es que cuando somos tan maravillosos en Colombia, que tenemos un clima y tenemos tanta alegría para vivir, no entendemos cómo tenemos que matar. Identificamos y coincidimos entonces con nuestra defensora que este conflicto inicia cuando unos alivatos comenzaron a ir a las regiones, a esas regiones donde no estaba el Estado, a esas regiones donde había la esperanza, porque ellos eran los cuidadores del campo, y comenzaron a quitarles sus tierras. Comenzaron a hacer una serie de argucias los actores armados, y con miedos, con matanzas, le quitaron sus tierras a esa gente. Y allí comenzó el conflicto, porque ellos comenzaron a desplazarse de a poco y a generar unos problemas no solamente para ellos, sino también para los gobiernos locales que están muy bien en los pueblos, pero también en las ciudades. El desafío es tremendo, señorita defensora, y yo la llamo desde aquí, desde Valencia, que usted sea la coordinadora junto con la JEP. Pero también el Senado ha elegido una persona muy sensible como procurador, que inicia sus labores comenzando el próximo año. Debe usted trabajar con el procurador y con la JEP, la UARI. Lamento, porque creo que es la entidad también llamada a coordinar y ampararnos a todos nosotros, a esas víctimas que están en el territorio, a esas víctimas étnicas, me refiero a negros e indígenas, porque nuestro país es pluriétnico, pero sobre todo también a las víctimas en el exterior, porque ustedes han sido valientes de salir en el momento oportuno para salvar sus vidas y también para buscar unas mejores opciones de vida. Así que el llamado es a la UARI, que tenga que atender a ustedes, porque sí me pareció sorprendente que solamente en este año una sola persona en el exilio haya recibido su indemnización. Aquí se necesita, además de recursos económicos, voluntad política, porque somos 10 millones de víctimas. Esto sería como el 20% de la población colombiana que ha sido de una o de muchas formas afectadas. Y siguen sumando, se siguen sumando porque siguen los actores armados generando desplazamientos, generando confinamientos. Y el confinamiento es peor aún que el desplazamiento. Confinarse es decir a la gente que no puede salir de sus comunidades. Y estamos hablando muchas veces de comunidades que no tienen la forma de vivir, porque allí no hay escuelas, allí no hay escenarios deportivos, y no pueden salir
tan siquiera para recibir atención en salud, y tienen que quedarse en sus casas. Y son pocas las entidades que llegan a auxiliar a estas personas. Solamente pueden entrar a la iglesia. Y la cooperación internacional, que gracias a Dios en Colombia existe, la OEA y Naciones Unidas y muchas ONG que le llevan auxilio a esas personas cuando están secuestradas en sus propias viviendas, por miedo. Pero de a poco, y en eso tengo que reconocer que en los 3 meses que lleva la defensora del pueblo, no se ha quedado en Bogotá. Ella ha ido al Chocó ya varias veces, inclusive tomó posesión de un hecho histórico en Vallasolán, la belleza de Colombia, en Muquí, perdón, cerca de Vallasolán, frente al mar tomó ella posesión de su cargo y allí dijo y se comprometió a trabajar no solamente por las víctimas de Chocó, sino también por las de Colombia, incluyendo las del exterior. Entonces, cuando hablamos de cómo queremos nosotros desde el Congreso estructurar todo el tema de la atención integral de las víctimas, en campaña hace 3 años que inicié la mía para llegar al Congreso, propusimos la creación del Ministerio de la Paz y la Reconciliación, porque entendíamos desde allí que hay muchas instituciones, muchas agencias que de manera transversal tienen que ver con el tema de las víctimas, pero esto no es suficiente. Se están desperdiciando recursos económicos, pero también no estamos aprovechando esta coyuntura actual para que tengamos siquiera un punto de atención que las víctimas podamos decir, acudo a esta entidad y esta es la que tiene que atender mis necesidades en vivienda, en educación, en recreación, inclusive en salud. En esa salud psicológica que nos está haciendo tanto daño, y por eso en el Chocó hago un paréntesis, pero también en toda esa Colombia profunda, los jóvenes se están suicidando. Se están suicidando porque no tienen esperanza de vida. Y se están suicidando también porque muchos de ellos no quieren pertenecer o engrosar la fila de los actores armados. Pero dicho esto también decía que desde el Congreso entonces estamos pidiendo al Gobierno Nacional que integre un ministerio y que ahí pueda agrupar a todas las instituciones que tienen que ver y agencias que tienen que ver con el tema de víctimas. Ese sería el Ministerio de la Paz y de la Reconciliación, porque pensábamos que con el ministerio, o la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, ahí también pedimos que hubiese un viceministerio que atendiera exclusivamente a las víctimas del conflicto armado. Yo creo que esa es la solución, y eso con la voluntad y por supuesto la asignación de recursos económicos. La cooperación internacional tiene que jugar un papel muy importante. ¿Qué hace la CIPRE entonces? Para aprovechar estos 2 minutos que me quedan. Nosotros desde el Congreso, todos esos proyectos que discutimos de actos legislativos, de leyes, tratamos que tengan un impacto para favorecer a los campesinos y campesinas de nuestro querido y hermoso país. A los jóvenes, a que esos jóvenes puedan tener la posibilidad de practicar deporte siquiera, porque no existen escenarios deportivos ni culturales en las regiones más marginadas de nuestro país. Vivimos de una manera muy diferenciada. Esa vida de Bogotá, esa vida de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, de Barranquilla, es muy diferente a la vida que nosotros tenemos en el departamento de Chocó y Agua Potable, donde no tenemos energía eléctrica tan siquiera, ni internet para comunicarse tan siquiera con la civilización, pero sí tenemos mucha esperanza de vivir con dignidad, de vivir pensando que Colombia tiene que cambiar, de que no tenemos por qué matarnos unos a otros. Hay gente que en mi país a esta hora tan siquiera ha probado algo de comida digna, y yo creo que cuando nosotros nos demos cuenta de eso, porque ayer donde yo fui a dormir, había un letrero que decía: no aceptamos ropa, no aceptamos más comida. Esto como ocasión a tantas ayudas que se hacían por esta tragedia de la Dana. Y nosotros en el Chocó y nosotros en La Guajira, reclamando y pidiendo justamente eso, que nos den ropa, que nos den comida. Entonces eso es un llamado a la solidaridad. Yo termino
llamando a los ciudadanos del mundo, a los empresarios, a los banqueros de mi país, a los industriales, que aceptemos el gran acuerdo nacional del presidente Gustavo Petro, no solamente para llevar a la mesa de diálogo a los actores armados y llegar a una terminación acordada, como se hizo en el 2016 con la FARC, sino que el ELN, los paramilitares y todos los actores armados en nuestro país acepten dialogar, que eso es lo que estamos haciendo acá. Pero también a los empresarios, entonces, que junto con el gobierno y la cooperación internacional piensen en las personas más desvalidas de nuestro país y les ayuden. Ese es mi llamado y quiero que quede contemplado en el manifiesto que vamos a hacer desde Valencia, a que nosotros sepamos que tenemos derecho a comer, a beber agua potable, a tener energía eléctrica y a tener vías, porque a veces tan siquiera tenemos cómo transitar de un lugar a otro en el departamento del Chocó, porque tampoco tenemos hospitales y poca educación. Muchas gracias y que Dios los bendiga.